Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Más allá del diagnóstico, un espacio donde buscamos emprender distintos temas relacionados con la salud desde una perspectiva científica, humana y cercana. Hoy iniciamos una miniserie de 3 episodios en los que hablaremos sobre un tema que forma parte de la vida de millones de mujeres, pero que lamentablemente todavía sigue rodeado de silencios, desigualdades y muchos prejuicios: la sexualidad y la salud reproductiva de las mujeres de bajos recursos y las mujeres indígenas. Cuando escuchamos el término salud sexual, muchas personas piensan únicamente en anticonceptivos o en la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, la salud sexual es mucho más amplia. También implica poder acceder a información confiable, tomar decisiones libres e informadas sobre el propio cuerpo, recibir atención médica de calidad y ejercer derechos que deberían estar garantizados para todas las personas. En México todavía existen enormes diferencias entre quienes viven en zonas urbanas y quienes habitan comunidades rurales o indígenas. Para muchas mujeres, acudir a una consulta médica puede significar recorrer varias horas de camino, gastar dinero que no tienen en transporte o incluso dejar de trabajar durante todo un día. Además de estas dificultades económicas, existen otras barreras igual de importantes: diferencias culturales, falta de personal médico, dificultades relacionadas con el idioma, desinformación y en algunos casos estigmas que hacen todavía más complicado hablar sobre sexualidad. Todo esto influye directamente en la manera en que las mujeres pueden prevenir embarazos no planeados, protegerse contra infecciones de transmisión sexual o simplemente resolver dudas sobre su salud. Por ello, el día de hoy queremos acercarnos a esta realidad desde la experiencia de un profesional de la salud que ha trabajado directamente con comunidades donde estos desafíos forman parte de la vida cotidiana. Nos acompaña el doctor Alfonso Escamilla Melgarejo, médico con experiencia en atención comunitaria, quien ha participado durante varios años en la atención de mujeres provenientes tanto de zonas rurales como de comunidades indígenas. Doctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Scarlett. Para mí es un verdadero gusto poder participar en este espacio, porque considero que hablar de salud sexual sigue siendo una necesidad enorme. A pesar de todos los avances que hemos tenido en medicina y del acceso que muchas personas tienen hoy a Internet, todavía existen muchísimas dudas, miedos y mitos alrededor de estos temas. Además, cuando hablamos de mujeres que viven en condiciones de vulnerabilidad, debemos recordar que no todas parten de las mismas oportunidades. Hay mujeres que cuentan con hospitales cercanos, educación, acceso a especialistas y recursos económicos, mientras que otras enfrentan una realidad completamente distinta, donde incluso acudir a una consulta médica representa un esfuerzo enorme. Creo que abrir espacios como este ayuda a visibilizar esas diferencias y, sobre todo, a generar empatía. Muchas veces pensamos que los problemas de acceso a la salud solo son cifras o estadísticas, pero detrás de cada número hay personas, familias e historias muy complejas. Así que espero que esta conversación pueda servir para informar, aclarar dudas y sobre todo para reflexionar sobre la importancia de construir un sistema de salud más equitativo para todas las mujeres. Muchas gracias, doctor. Estoy segura de que su experiencia nos permitirá comprender mucho mejor una realidad que muchas veces pasa desapercibida para quienes vivimos en ciudades o tenemos un acceso relativamente sencillo a los servicios de salud. Así que, si le parece, comencemos. Para empezar, creo que es importante poner en contexto a quienes nos escuchan. Cuando hablamos de mujeres de bajos recursos o de mujeres indígenas, no estamos hablando de un grupo homogéneo. Cada comunidad tiene costumbres distintas, formas diferentes de organizarse y necesidades particulares.
Sin embargo, existen algunos factores que suelen repetirse y que terminan influyendo en la manera en la que las mujeres viven su sexualidad y acceden a los servicios de salud. Desde su experiencia, ¿cómo describiría esa realidad? ¿Qué diferencias ha observado entre la atención médica que puede recibir una mujer en una ciudad y la que recibe una mujer de una comunidad rural o indígena? Bueno, creo que la diferencia más importante es que muchas veces hablamos de dos realidades completamente distintas. En las ciudades, aunque el sistema de salud tenga limitaciones, generalmente existe una mayor disponibilidad de hospitales, así como clínicas, especialistas, laboratorios y campañas de prevención. Además, la información suele estar mucho más accesible gracias a Internet, las escuelas o los mismos medios de comunicación. En cambio, en muchas comunidades rurales o indígenas, las condiciones cambian de manera importante. Hay lugares donde el centro de salud únicamente abre algunos días a la semana o donde solo hay un médico para atender a una población. En ocasiones, no existen ginecólogos, psicólogos o trabajadores sociales disponibles de forma permanente. También ocurre que algunos medicamentos o métodos anticonceptivos no siempre están disponibles, por lo que los pacientes deben esperar semanas o incluso hasta meses para recibir atención. Pero quizá uno de los aspectos que más llama la atención es la distancia. Para muchas personas que viven en una ciudad, acudir al médico significa tomar un automóvil o un transporte público durante unos minutos. En cambio, existen comunidades donde una mujer debe caminar varias horas para llegar al centro de salud más cercano. Si además necesita estudios especializados o atención hospitalaria, probablemente tendrá que trasladarse a otro municipio o incluso a otra ciudad. Eso implica dinero para transporte, alimentación y muchas veces dejar de trabajar. Cuando una familia apenas cuenta con recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, es comprensible que acudir al médico no siempre sea la prioridad inmediata. Otro aspecto importante son las barreras culturales y lingüísticas. En algunas comunidades indígenas todavía existen personas cuya lengua materna no es el español. Si el personal médico no habla ese idioma y no hay intérpretes disponibles, la comunicación puede ser muy complicada. Esto puede provocar malentendidos sobre los tratamientos, dificultades para explicar síntomas o incluso miedo a acudir nuevamente a consulta. También debemos reconocer que muchas mujeres han vivido experiencias negativas dentro de los servicios de salud. Algunas refieren haber sido juzgadas por su forma de vestir, por hablar otra lengua o por sus costumbres. Cuando una persona siente que no será escuchada o respetada, es mucho menos probable que vuelva a buscar atención médica. Por eso, además de mejorar la infraestructura, también es fundamental fortalecer la atención con enfoque intercultural y promover una relación de respeto entre el personal de salud y las comunidades. Escuchar todo eso nos hace comprender que muchas veces damos por sentado algo tan sencillo como poder acudir al médico cuando lo necesitamos. Quienes vivimos en zonas urbanas solemos pensar que el acceso a los servicios de salud es igual para todas las personas, cuando en realidad existen enormes diferencias dependiendo del lugar donde se vive. Y justamente ahí es donde comienzan muchas desigualdades que terminan afectando la salud durante toda la vida. Porque no solamente hablamos del tratamiento de enfermedades, sino también de prevención, educación y acompañamiento. Pensando precisamente en esas dificultades, me gustaría hacerle otra pregunta. ¿Cuáles considera que son las principales barreras que enfrentan estas mujeres para recibir educación sexual? Considero, Scarlett, que son varias barreras y además suelen presentarse al mismo tiempo. La primera es el acceso a la información.
En muchas comunidades simplemente no existen programas permanentes de educación sexual. En algunas escuelas incluso el tema se aborda de forma muy breve y en otras ocasiones ni siquiera se toca porque todavía genera incomodidad o porque existe la idea de que hablar de la sexualidad puede incentivar el inicio de la vida sexual, cuando la evidencia científica nos dice exactamente todo lo contrario. La educación sexual integral no promueve que los jóvenes tengan relaciones sexuales antes. Lo que hace es brindar herramientas para que cuando llegue ese momento puedan tomar decisiones responsables e informadas. Otra barrera muy importante es la comunicación dentro de la familia. En muchas ocasiones, los padres tampoco recibieron educación sexual cuando eran jóvenes. Obviamente, como consecuencia, no saben cómo abordar estos temas con sus hijos o sienten vergüenza de hacerlo. Entonces aparecen frases como de eso no se habla. Ya aprenderás cuando te cases. O esas preguntas son indebidas. El problema es que las dudas no desaparecen. Si un adolescente no puede preguntar en su casa y tampoco recibe información suficiente en la escuela, buscará respuestas en internet, en redes sociales o entre sus amistades, donde no siempre encontrará la información correcta. También influyen mucho las creencias culturales y religiosas. Es importante aclarar que tener una religión o determinadas tradiciones no representa un problema por sí mismo. El problema aparece cuando esas creencias impiden que una mujer pueda conocer cómo funciona su cuerpo, prevenir un embarazo no planeado o acudir al médico cuando lo necesita. Otra barrera importante es el idioma. En algunas comunidades indígenas existen mujeres que hablan principalmente su lengua materna. Si la información únicamente está disponible en español o utiliza términos demasiado técnicos, es muy difícil que pueda comprenderse completamente. Y algo que pocas veces se menciona es la falta de privacidad. Hay comunidades pequeñas donde todos se conocen. Para un adolescente puede resultar muy difícil acudir al centro de salud y pedir información sobre anticonceptivos, porque siente que alguien la verá y comenzarán los comentarios o los rumores. Ese miedo al juicio social termina alejando a muchos jóvenes de los servicios de salud. Finalmente, también existe la barrera económica. Aunque la información sea gratuita, trasladarse al centro de salud puede implicar perder un día de trabajo o gastar dinero en transporte. Para una familia con recursos limitados, esa decisión puede ser complicada. Por eso hablamos de desigualdad. No se trata únicamente de querer informarse. Se trata de tener las condiciones necesarias para poder hacerlo. Me parece muy importante algo que acaba de decir, doctor. Muchas veces pensamos que la educación sexual depende únicamente de impartir una clase en la escuela, pero en realidad intervienen muchos otros factores, como la familia, la comunidad, la disponibilidad de servicios de salud e incluso las oportunidades económicas. Y precisamente porque es un tema que sigue generando opiniones muy distintas, quisiera profundizar un poco más. Hay personas que consideran que hablar de sexualidad desde edades tempranas puede incentivar ciertas conductas, mientras que otras sostienen que una educación adecuada ayuda precisamente a prevenir riesgos y a tomar decisiones mejor informadas. Desde el punto de vista médico y con lo que ha observado durante sus años de experiencia, ¿qué tan importante es que exista una educación sexual integral? Yo creo que es fundamental. Y qué bueno que me hiciste esa pregunta, Scarlett. Me gustaría comenzar aclarando que entendemos por educación sexual integral, porque muchas veces existe una idea equivocada sobre este concepto. La educación sexual integral no consiste únicamente en explicar cómo evitar un embarazo.
así como tampoco se limita a hablar sobre las relaciones sexuales. Más bien es un proceso educativo que incluye conocimiento sobre el cuerpo humano, los cambios durante la adolescencia, la prevención de infecciones de transmisión sexual, así como los métodos anticonceptivos, el consentimiento, las relaciones sanas, la igualdad entre los hombres y las mujeres, la prevención de la violencia y el respeto por los derechos sexuales y reproductivos. Cuando una persona recibe esta información desde edades apropiadas y de manera gradual, desarrolla habilidades para cuidar mejor de sí misma. Por ejemplo, aprende a reconocer cuando una relación es saludable y cuando existe violencia o manipulación. Asimismo, aprende que tiene derecho a decir que no. Aprende a identificar situaciones de abuso y sabe a quién puede acudir para pedir ayuda. También comprende que acudir al médico no debe generar vergüenza. Otro aspecto muy importante es que disminuye el miedo. Muchas mujeres llegan muy preocupadas por cambios completamente normales de su cuerpo, simplemente porque nadie les explicó qué ocurriría durante la pubertad. Otras creen que ciertos síntomas son normales cuando en realidad requieren atención médica. La información reduce esta incertidumbre. Además, la educación sexual favorece la planificación familiar. Cuando una mujer conoce los diferentes métodos anticonceptivos, entiende cómo funcionan y sabe cuáles son sus ventajas y desventajas. Puede elegir junto con el personal de salud y la opción más adecuada para ella. Eso permite disminuir embarazos no planeados y mejorar la salud materno-infantil. También ayuda a disminuir la transmisión de infecciones sexuales. Pero hay otro beneficio del que se habla poco. La educación sexual fortalece la autoestima. Cuando una persona conoce su cuerpo, entiende sus derechos y sabe que merece recibir atención con respeto, es mucho más probable que participe activamente en el cuidado de su salud. Y eso tiene efectos positivos durante la vida. Es interesante escuchar cómo la educación sexual va mucho más allá de hablar sobre anticonceptivos. En realidad, también implica enseñar habilidades para tomar decisiones, reconocer situaciones de riesgo y ejercer derechos relacionados con la propia salud. Sin embargo, aunque hoy tenemos acceso a Internet, prácticamente en cualquier momento siguen circulando muchísimos mitos relacionados con la sexualidad. Hay información correcta, pero también existe mucha desinformación que puede difundirse muy rápidamente. Desde su experiencia, ¿cuáles son algunos de los mitos que escucha con mayor frecuencia entre las pacientes o dentro de las comunidades? Hay muchísimos. Algunos llevan décadas circulando y otros han surgido recientemente a través de las redes sociales. Uno de los más frecuentes es creer que los métodos anticonceptivos provocan infertilidad permanente. Muchas mujeres llegan con miedo porque alguna amiga o algún familiar les comentó que después de utilizar anticonceptivos ya no podrán tener hijos. La realidad es que la gran mayoría de los métodos son completamente reversibles. Cuando la mujer decide suspenderlos, su fertilidad suele recuperarse de forma natural, en un periodo variable dependiendo del método utilizado. Otro mito muy común es pensar que durante la primera relación sexual no puede ocurrir un embarazo. Eso es completamente falso. Si existe ovulación y hay relaciones sexuales sin protección, puede presentarse un embarazo desde la primera vez. También escuchamos con frecuencia que algunas personas creen que ciertos remedios caseros funcionan como anticonceptivos. Por ejemplo, beber determinadas infusiones, consumir refrescos, realizar lavados vaginales o utilizar diferentes sustancias después de la relación sexual. Ninguna de esas prácticas evita un embarazo y algunas incluso pueden ocasionar infecciones o lesiones. Otro mito muy difundido es que el uso de preservativos disminuye totalmente el placer o que únicamente debe utilizarse cuando existen varias parejas sexuales. En realidad,
el preservativo sigue siendo uno de los métodos más importantes, porque, además de prevenir embarazos, ayuda a reducir el riesgo de infecciones de transmisión sexual. También encontramos ideas equivocadas relacionadas con la menstruación. Hay mujeres que creen que durante ese periodo no existe la posibilidad de embarazo, cuando sabemos que, dependiendo del ciclo menstrual, sí puede ocurrir. Y algo que también escuchamos con frecuencia es que acudir al ginecólogo solamente es necesario cuando existe una enfermedad. Eso tampoco es cierto. Las consultas preventivas permiten detectar problemas de manera temprana y resolver dudas antes de que aparezcan complicaciones. Todos estos mitos tienen algo en común. Nacen de la falta de información confiable y por eso es tan importante acudir con profesionales de la salud cuando exista alguna duda. Creo que muchas personas que nos están escuchando seguramente reconocieron algunos de estos mitos. Y precisamente ahí es donde entendemos la importancia de contar con información basada en evidencia científica. Porque una decisión tomada a partir de una creencia equivocada puede tener consecuencias importantes para la salud. Justamente sobre eso quisiera hacerle una última pregunta para cerrar este bloque. ¿Qué consecuencias puede tener que una persona tome decisiones relacionadas con su sexualidad basándose en información incorrecta? Creo que una de las consecuencias más importantes de la desinformación es que las personas comienzan a tomar decisiones basadas en el miedo y no en el conocimiento. Cuando una mujer cree que un método anticonceptivo la va a dejar estéril, probablemente decida no utilizar ningún método, aunque no desee embarazarse en ese momento. Si piensa que solo existe riesgo de embarazo después de varias relaciones sexuales, o que ciertos remedios caseros son suficientes para evitarlo, es muy probable que se exponga a un embarazo no planeado. Lo mismo ocurre con las infecciones de transmisión sexual. Si una persona piensa que estas enfermedades solo afectan a determinados grupos o que es fácil identificar cuando alguien está infectado únicamente por su apariencia, puede dejar de utilizar preservativo y aumentar considerablemente su riesgo. Pero las consecuencias no son únicamente físicas. La desinformación también tiene un impacto emocional importante. Muchas jóvenes viven con miedo o culpa porque desconocen cómo funciona su propio cuerpo. Algunas creen que la menstruación es una enfermedad. Otras sienten vergüenza por cambios normales durante la pubertad. Y algunas incluso consideran que hacer preguntas sobre sexualidad está mal. Cuando una persona crece rodeada de tabúes, es menos probable que busque ayuda cuando realmente la necesita. He visto pacientes que tardaron meses o incluso años en acudir a consulta por temor a ser juzgadas. En ese tiempo, algunas enfermedades avanzaron y el tratamiento se volvió mucho más complicado. Por eso, siempre digo que la información también salva vidas. Una mujer bien informada puede reconocer síntomas de alarma, acudir oportunamente al médico, prevenir enfermedades y ejercer con mayor libertad sus derechos reproductivos. La información no elimina todos los problemas, pero sí permite tomar decisiones mucho más conscientes. Definitivamente, escuchar todo esto nos hace comprender que la educación sexual no es un lujo ni un tema secundario. Es una herramienta de prevención, de autonomía y también de justicia social. Muchas veces creemos que las consecuencias de la desinformación son únicamente los embarazos no planeados, pero acabamos de escuchar que también afectan la salud mental, el autoestima, la prevención de enfermedades e incluso la confianza que las personas tienen para acudir a los servicios de salud. Con esta reflexión concluimos el primer bloque de nuestro episodio. Hasta ahora hemos hablado sobre la información y la educación sexual. Sin embargo, existe otro elemento que influye profundamente en la salud de las personas y que en muchas ocasiones
determina las oportunidades que cada una tiene para cuidarse, la situación económica. Muchas veces pensamos que elegir un método anticonceptivo depende únicamente de una decisión personal, pero la realidad es mucho más compleja. El costo de los medicamentos, el transporte para acudir a una consulta, la disponibilidad de los servicios médicos, el tiempo que implica desplazarse e incluso la posibilidad de faltar al trabajo puede convertirse en obstáculos importantes. Desde lo que ha observado durante su trayectoria profesional, ¿cómo influye la situación económica en la salud sexual de las mujeres? Esto influye muchísimo. De hecho, muchas veces es el factor que condiciona todo lo demás. Cuando una familia vive con recursos limitados, sus prioridades son completamente comprensibles. Conseguir alimento, pagar la vivienda, cubrir los gastos escolares o comprar lo indispensable para sobrevivir. En ese contexto, una consulta médica preventiva puede parecer algo que puede esperar. No porque las personas no valoren su salud, sino porque simplemente deben resolver primero las necesidades más urgentes. Algo que observamos con frecuencia es que muchas mujeres posponen sus consultas porque no pueden pagar el transporte. Aunque la consulta sea gratuita, llegar al centro de salud representa un gasto. Y si además deben trasladarse con algún hijo pequeño, comprar alimentos durante el viaje o perder un día de trabajo, la situación se vuelve todavía más complicada. También sucede que algunas mujeres no cuentan con seguridad social o viven en comunidades donde el centro de salud tiene recursos limitados. En ocasiones, llegan buscando un método anticonceptivo específico y ese día precisamente no está disponible. Entonces deben regresar semanas después, si es que pueden hacerlo. Esa falta de continuidad provoca que algunas abandonen el seguimiento. Otro aspecto importante es que la pobreza también limita el acceso a productos básicos relacionados con la salud menstrual. Hay mujeres que no siempre pueden adquirir toallas sanitarias o productos de higiene adecuados. Eso incrementa el riesgo de infecciones y afecta su calidad de vida. Además, muchas mujeres son responsables del cuidado de sus hijos, de personas mayores o del hogar. Eso significa que aunque quieran acudir al médico, no siempre tienen quien cuide de su familia, mientras ellas asisten a la consulta. Y algo que considero fundamental es que la pobreza suele ir acompañada de otras desigualdades. Menor acceso a educación, menores oportunidades laborales, mayor dificultad para acceder a información confiable y en algunos casos mayor exposición a situaciones de violencia. Todo esto termina afectando la salud sexual y reproductiva. Por eso decimos que la salud no depende únicamente de los hospitales, también depende de las condiciones sociales en las que viven las personas. Creo que acaba de mencionar algo muy importante. Muchas veces hablamos de elegir un método anticonceptivo o de decidir acudir a una consulta médica, pero esas decisiones solo son realmente libres cuando existen las condiciones para poder llevarlas a cabo. Si una mujer no tiene dinero para transportarse, si debe trabajar todo el día o si no hay medicamentos disponibles, entonces ya no estamos hablando únicamente de una decisión personal. También estamos hablando de desigualdad. Y justamente esa desigualdad suele mezclarse con otros factores, como las costumbres, las tradiciones y la forma en que cada comunidad entiende la sexualidad. En muchas regiones, las decisiones relacionadas con la salud sexual todavía están muy influenciadas por normas familiares, religiosas o culturales. Incluso hablar de anticonceptivos puede ser un tema difícil dentro del hogar. Doctor, ¿ha observado que esas creencias influyen en la forma en que las mujeres buscan atención médica o toman decisiones relacionadas con su salud sexual? Sí, y es un tema que requiere mucho respeto y mucha sensibilidad.
Cada comunidad tiene una historia, una cultura y una manera particular de comprender la salud. Como personal médico, debemos evitar juzgar esas creencias. Nuestro trabajo consiste en dialogar con las personas, comprender su contexto y ofrecer información basada en evidencia, para que puedan tomar decisiones informadas. Por ejemplo, todavía existen algunas comunidades donde se considera que hablar de sexualidad con los adolescentes es algo inapropiado. En otras, la planificación familiar puede verse con desconfianza, porque se piensa que tener muchos hijos forma parte del proyecto de vida esperado. También existen lugares donde las decisiones relacionadas con la salud no las toma únicamente la mujer. En ocasiones intervienen la pareja, los padres, los suegros o incluso las autoridades tradicionales de la comunidad. Eso significa que una mujer puede querer utilizar un método anticonceptivo, pero sentirse limitada por la opinión de quienes la rodean. Otro aspecto importante es el papel de la religión. Muchas personas encuentran en su fe un apoyo muy valioso para enfrentar situaciones difíciles. El problema aparece cuando existe información incompleta o cuando algunas creencias generan miedo para acudir a los servicios de salud. Por eso es importante construir puentes de diálogo y no de confrontación. La experiencia me ha enseñado que cuando el personal de salud escucha antes de hablar, comprende antes de juzgar y explica con respeto, las personas suelen mostrarse mucho más abiertas. La confianza es una herramienta terapéutica muy poderosa. Me parece muy valioso ese enfoque. A veces pensamos que mejorar la atención médica consiste únicamente en construir más hospitales o adquirir más equipos, pero también implica fortalecer la comunicación, el respeto y la confianza entre el personal de salud y las comunidades. Y precisamente sobre ese tema quisiera hacerle una última pregunta antes de concluir este bloque. ¿Qué puede hacer el personal médico para generar mayor confianza con las pacientes y ofrecer una atención que también sea sensible a las diferencias culturales? Creo que todo comienza con algo muy sencillo, pero al mismo tiempo muy poderoso: escuchar. En ocasiones, por la carga de trabajo que existe en muchos hospitales y centros de salud, las consultas son muy rápidas. El personal médico debe atender a muchas personas en poco tiempo, y eso puede hacer que la comunicación pase a un segundo plano. Sin embargo, para una paciente sentirse escuchada puede marcar una enorme diferencia. Cuando una mujer percibe que el profesional de la salud le presta atención, responde sus dudas sin burlarse y respeta sus decisiones, la relación cambia completamente. También es muy importante utilizar un lenguaje sencillo, porque a veces los médicos empleamos términos científicos que para nosotros son cotidianos, pero que para la mayoría de las personas resultan difíciles de comprender. Otro aspecto fundamental es respetar las costumbres y la cultura de cada comunidad. Eso no significa aceptar prácticas que puedan poner en riesgo la salud, sino comprender por qué existen esas creencias y construir un diálogo basado en el respeto. Si una mujer siente que el personal médico desprecia sus tradiciones, difícilmente volverá a acudir a consulta. En cambio, cuando existe respeto mutuo, es mucho más sencillo encontrar soluciones que beneficien a la paciente. También considero muy importante garantizar la privacidad. Hablar de sexualidad sigue siendo un tema delicado para muchas personas. Necesitan sentirse seguras de que podrán expresar sus dudas sin ser juzgadas, y con la confianza de su información será tratada de manera confidencial. Finalmente, creo que el personal de salud debe recordar que no solo tratamos enfermedades, trabajamos con personas. Cada paciente tiene una historia distinta, una familia, preocupaciones, experiencias y circunstancias particulares. Cuando logramos ver a la persona más allá del diagnóstico, la atención médica cambia por completo. Me gusta mucho esa última idea, ver a la persona antes que a la enfermedad.
Creo que resume perfectamente la importancia de ofrecer una atención médica con empatía y sensibilidad. Con esto concluimos nuestro segundo bloque. Después de todo lo que hemos platicado, queda claro que mejorar la salud sexual no depende únicamente de construir hospitales o contar con medicamentos. También implica educación, comunicación, respeto por las diferencias culturales, políticas públicas eficaces y un trabajo conjunto entre profesionales de la salud, instituciones educativas, autoridades y las propias comunidades. Pensando precisamente en el futuro, doctor, ¿qué acciones considera que podrían ayudar a disminuir estas desigualdades? Creo que el primer paso es reconocer que estas desigualdades existen. Mientras pensemos que todas las personas tienen las mismas oportunidades de acceso a la salud, será muy difícil diseñar estrategias que realmente respondan a las necesidades de quienes viven en condiciones de mayor vulnerabilidad. En segundo lugar, es indispensable fortalecer la educación sexual integral desde edades tempranas, no solamente dentro de las escuelas, sino también mediante programas comunitarios que involucran a madres, padres de familia, docentes y personal de salud. Cuando toda la comunidad participa, los resultados suelen ser mucho mejores. Otra acción muy importante consiste en acercar los servicios de salud a las comunidades. No siempre será posible construir un hospital en cada localidad, pero sí pueden desarrollarse brigadas médicas, unidades móviles, campañas de prevención y programas permanentes que permitan brindar atención de forma periódica. También es necesario fortalecer la capacitación del personal sanitario. La medicina cambia constantemente y además del conocimiento científico, hoy sabemos que es indispensable desarrollar habilidades de comunicación, perspectiva intercultural y atención con enfoque de derechos humanos. Eso beneficia tanto a los profesionales como a los pacientes. Por supuesto, también debemos invertir en infraestructura. Contar con medicamentos, métodos anticonceptivos, personal suficiente, así como servicios especializados, sigue siendo una necesidad en muchas regiones del país. Finalmente, considero que uno de los cambios más importantes debe ocurrir como sociedad. Necesitamos dejar de ver la sexualidad como un tema prohibido. Hablar sobre estos asuntos con respeto, información y evidencia científica permite prevenir problemas antes de que aparezcan. Cada conversación está representando una oportunidad para tomar mitos y acercar información confiable a quienes más la necesitan. Muchas gracias, doctor. Creo que algo que deja muy claro esta conversación es que la solución no depende únicamente del sistema de salud. También involucra a las familias, a las escuelas, a las instituciones y en realidad a toda la sociedad. Cada uno de nosotros puede contribuir a construir un entorno donde hablar de salud sexual deje de ser motivo de vergüenza y se convierta en una conversación informada y respetuosa. Y para cerrar este primer episodio, me gustaría hacerle una última pregunta. Si alguna mujer que vive en una comunidad rural o indígena estuviera escuchando este programa en este momento, ¿qué mensaje le gustaría compartirle acerca del cuidado de su salud sexual y reproductiva? Me gustaría decirle antes que nada que su salud importa. Importa tanto como la de cualquier otra persona. Sin importar dónde viva, cuál sea su situación económica, qué idioma hable o cuáles sean sus costumbres. Merece recibir atención médica digna, respetuosa y de calidad. También quisiera recordarle que hacer preguntas nunca debe dar vergüenza. Nadie nace sabiendo. La salud sexual forma parte de nuestra salud integral y es completamente válido buscar información cuando exista alguna duda. Si tiene la posibilidad, acérquese al personal de salud de su comunidad. Pregunte, infórmese. No permita que los miedos o los mitos tomen decisiones por usted. Y si alguna vez siente que no fue escuchada o que no recibió un trato respetuoso,
Recuerde que eso no significa que usted no merezca atención. Al contrario, todas las personas tenemos derecho a recibir servicios de salud con dignidad. Finalmente, me gustaría decirle que cuidar de usted también significa cuidar de su familia. Cuando una mujer está informada y puede tomar decisiones libres sobre su salud, toda la comunidad se fortalece. Espero que poco a poco podamos construir un país donde ninguna mujer tenga que enfrentar barreras para acceder a la información y a la atención médica que necesita. Hemos llegado al final del primer episodio de esta miniserie. Hoy comprendimos que la salud sexual va mucho más allá del uso de métodos anticonceptivos o de la prevención de enfermedades. También hablamos de educación, igualdad de oportunidades, acceso a los servicios de salud, respeto por las diferencias culturales y de la importancia de garantizar que todas las mujeres pueden ejercer plenamente sus derechos sexuales y reproductivos. A lo largo de esta conversación, aprendimos que muchas de las dificultades que enfrentan las mujeres de bajos recursos y las mujeres indígenas no se deben únicamente a cuestiones médicas. También están relacionadas con factores sociales, económicos, culturales y educativos, que condicionan las oportunidades que tienen para cuidar de su salud. Comprendimos que la información basada en evidencia puede convertirse en una herramienta poderosa para prevenir enfermedades, reducir embarazos no deseados, romper mitos y fortalecer la autonomía de las personas. Pero sobre todo, entendimos que detrás de cada estadística existen mujeres con historias, con familias, proyectos de vida y derechos que deben ser respetados. Quiero agradecer profundamente al doctor por acompañarnos en este episodio y compartir con nosotros su experiencia profesional y su visión sobre un tema tan importante. Doctor, muchas gracias por su tiempo y por ayudarnos a comprender esta realidad desde una perspectiva cercana, humana y basada en evidencias. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que esta conversación motive a quienes nos escuchan a seguir informándose, a cuestionar los mitos que aún existen alrededor de la sexualidad y sobre todo a promover una atención médica más humana, más incluyente y más accesible para todas las personas. Ha sido un verdadero gusto participar en este espacio. Y gracias también a todas las personas que nos acompañan durante este primer episodio de Más allá del diagnóstico. Los invitamos a escucharnos en el siguiente episodio de esta miniserie, donde abordaremos un tema igual importante y complejo: la realidad del aborto en mujeres de bajos recursos y mujeres indígenas. Hablaremos sobre el acceso a los servicios de salud, los riesgos asociados cuando no existe atención médica oportuna, las consecuencias físicas y psicológicas que pueden presentarse y el impacto que tienen el estigma social y las desigualdades en el acceso a una atención segura y de calidad. Si este episodio te resultó útil, compártelo con familiares, amigos y compañeros. Conversaciones como estas ayudan a combatir la desinformación y a promover una cultura basada en el respeto a la empatía y la evidencia científica. Yo soy Scarlett y esto fue Más allá del diagnóstico. Muchas gracias por escucharnos.